Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La joven actriz La Turkoglu, que se ha convertido en uno de los nombres más destacados de las pantallas de televisión turcas en los últimos años, logró un gran avance con su actuación en la serie de televisión Emanet, y se hizo conocida por una amplia audiencia. Sin embargo, además de su carrera actoral, también comenzó a estar en la agenda con su percepción de la belleza y la apariencia. Los comentarios sobre su transformación y cirugía plástica después de la serie se difundieron rápidamente, especialmente en las redes sociales, lo que llevó a muchos artículos de noticias a cuestionar intensamente la apariencia física de Turkoglu. Si bien la noticia de que se sometió a una cirugía plástica estuvo entre las especulaciones sobre la vida personal de la actriz, la actitud de La Turkoglu sobre este tema también fue notable. Turkoglu, quien expuso una visión importante sobre cómo la percepción de la belleza y la estética crea presión sobre las mujeres, especialmente en el mundo de los medios, expresó claramente su postura en contra de las noticias sobre ella. Por favor, mire nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Pasemos a los detalles de nuestra noticia tan esperada. Cuando le preguntamos a las actrices sobre sus pensamientos sobre algunas presiones e imposiciones estéticas en una industria donde a menudo se discute el concepto de belleza, La Turkoglu responde lo siguiente: desearía que pudiéramos centrarnos en nuestra felicidad sin que nos encasillaran en ningún molde. Hoy en día, el concepto de belleza se ha convertido en mucho más que una mera percepción de la apariencia física de un individuo. Este concepto también sirve como una lente que refleja los valores, los criterios estéticos y la comprensión general de la feminidad de una sociedad y una cultura. Especialmente en el mundo de los medios de comunicación, los estereotipos sobre el concepto de belleza a menudo determinan en gran medida las carreras y la vida personal de las mujeres. Especialmente en una profesión que requiere mucha visibilidad, como la actuación, estas presiones estéticas a veces pueden volverse insoportables. En este punto, una frase pronunciada por la joven actriz La Turkoglu en una entrevista reciente ofrece una perspectiva importante sobre las imposiciones sobre la estética y la belleza. Me gustaría que pudiéramos centrarnos en nuestra felicidad sin dejarnos encasillar en ningún molde, dice Turkoglu, llamando la atención sobre lo limitantes que pueden ser las expectativas basadas en estos moldes a través de los ojos de una actriz que se enfrenta a las presiones siempre cambiantes y consecutivas de la percepción de la belleza. Las declaraciones de Turkoglu son un reflejo de la lucha que no solo las actrices, sino todas las mujeres libran contra las presiones estéticas y sociales. La belleza y la estética han sido conceptos que han cambiado en cada época. Se han percibido de forma diferente en distintas geografías, pero siempre se han utilizado como una herramienta de género. Esto da lugar a la imposición de ciertos códigos de belleza, especialmente en el mundo del arte, hacia las actrices. Si bien obtener la aprobación de la sociedad a menudo tiene un impacto en la apariencia física, esto crea una gran presión sobre los actores tanto a nivel personal como profesional. La declaración de Turkoglu es como un llamado a la libertad frente a estas presiones e imposiciones. Ella enfatiza que las mujeres deben poder enfocarse en la felicidad en un mundo donde puedan existir como sujetos, no atrapadas en un molde o forma estética por su apariencia física. Porque la comprensión de la belleza y la estética generalmente se ha moldeado al mirar desde una ventana mucho más estrecha. Sin embargo, la belleza es un concepto mucho más amplio y profundo. No debe ser solo una cuestión de apariencia, sino una comprensión que combine con la armonía del alma y la mente. La discusión constante sobre la apariencia de las actrices se destaca como el producto de una cultura mediática que tiende a evaluarlas únicamente por su identidad física. Esto a menudo se convierte en un obstáculo para que los jugadores descubran su potencial.
Si bien la naturaleza de la actuación requiere que las profundidades emocionales e intelectuales salgan a la luz al interpretar un personaje, el hecho de que las percepciones estéticas y las expectativas físicas se conviertan en el foco principal obliga al actor a definir su identidad y su arte únicamente a través de imágenes físicas. La perspectiva de Zlaturkoglu no solo ve este problema como una demanda individual, sino que también exige un cambio significativo a nivel social. La idea de que se debe crear un entorno donde los actores puedan ejercer su arte libremente e independientemente de los estereotipos podría ser uno de los pasos importantes a seguir para poner fin a estas presiones estéticas que existen en la sociedad. Las concepciones que limitan el concepto de belleza a la apariencia física también pueden considerarse un reflejo de la desigualdad de género. El hecho de que las mujeres sean evaluadas no solo por su apariencia física sino también por su inteligencia, sus talentos, su profundidad emocional y sus contribuciones sociales será la piedra angular de este cambio. En este contexto, las palabras de Zlaturkoglu incluyen un llamado a un mundo más libre y humano que merecen las mujeres que luchan no solo con las presiones estéticas sino también con las normas sociales. No reducir a las mujeres a su mera apariencia contribuirá a un desarrollo más rico y diverso del arte y de la sociedad. Ser un individuo que pueda enfrentarse a patrones, clichés e imposiciones y centrarse únicamente en la felicidad interior y la libertad será un paso que creará transformación tanto a nivel individual como social. Pasemos a los detalles de nuestra noticia tan esperada. Las palabras de Zlaturkoglu: desearía que pudiéramos centrarnos en nuestra felicidad sin que nos encasillaran en ningún molde, son un recordatorio para que los actores, y todas las mujeres se sientan libres frente a las presiones estéticas. La belleza no puede reducirse únicamente a la apariencia física, la verdadera belleza reside en la paz interior y la libertad de una persona. Esta idea también abre una puerta importante para alcanzar los significados más profundos del arte. En su entrevista, respondió preguntas sobre si se había sometido a cirugía plástica de la siguiente manera: los comentarios sobre la cirugía plástica o la apariencia no me afectan. Lo que me importa es cómo me siento y quién soy. Desearía que pudiéramos centrarnos en nuestra felicidad sin dejarnos encasillar en ningún molde. En lugar de cuestionar las ideas de la gente sobre la apariencia física y las intervenciones estéticas, deberíamos centrarnos en cómo sentirnos más saludables y felices. Por supuesto, el cambio siempre es natural, pero detrás de él hay elecciones y decisiones personales. Esta declaración de Zlaturkoglu no es solo una defensa contra los comentarios sobre la estética, sino también una crítica a la comprensión social de la belleza. Porque, sobre todo las actrices y mujeres reconocidas en el mundo de los medios, viven en un entorno donde el concepto de belleza se impone a menudo, y estas presiones moldean sus carreras y vidas personales. La respuesta dada por Zlaturkoglu apunta a una perspectiva que cuestiona esta perspectiva estética y orientada a la apariencia. La declaración de Turkoglu sobre este tema simboliza no solo su postura personal, sino también la postura de todas las mujeres contra la belleza y las presiones estéticas. Los medios de comunicación y la sociedad a menudo evalúan el concepto de belleza dentro de un marco estrecho, en lugar de una imagen corporal saludable y natural. Se enfatiza la conformidad con ciertos patrones físicos. Esto puede restringir los derechos de las mujeres a vivir libremente y expresarse. Las declaraciones de Turkoglu sobre la estética adoptan una perspectiva en la que la libertad personal y la paz interior son más importantes. Las noticias de Zlaturkoglu sobre la estética, y las declaraciones que hizo en relación con esta noticia no son solo una defensa individual, sino también un llamado al cambio a nivel social. Ella sostiene que las mujeres deben ser valoradas no por presiones estéticas o físicas, sino por el equilibrio y la felicidad en sus mundos interiores. La postura de Turkoglu es un recordatorio importante de que es necesario reformular la comprensión de la belleza en la sociedad. La verdadera belleza no solo debe medirse por la apariencia externa, sino también por el equilibrio espiritual y emocional. Aceptarse tal como es y ser feliz debería ser un derecho fundamental para cada individuo. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones.
Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.